Eh, Buenas noches, doctor. Mi nombre es Diana Suconota y en la presente exposición le voy a hablar sobre los códigos deontológicos. Para introducirnos en este tema bastante interesante, es importante mencionar qué es la deontología. Pues la deontología estudia los deberes y el comportamiento ético en el ejercicio de un profesional y de la misma manera el código deontológico. El código deontológico, por su lado, tiene la función de orientar la excelencia del ejercicio de la profesión, es decir, es el conjunto de normas y valores que regulan el ejercicio de una profesión. También es muy importante mencionar que aprender a diferenciar entre la deontología y los códigos deontológicos. La deontología es, en un sentido más amplio, es una rama de la filosofía moral, mientras que los códigos deontológicos es la aplicación de la deontología, pero en un campo concreto, como por ejemplo en el campo de la abogacía. El ejercicio de la abogacía es necesario que existan estos códigos deontológicos, ya que a los abogados se les confía muchos intereses muy importantes, los cuales están íntimamente relacionados con los derechos y la justicia humana. Para introducirnos en este tema es importante también mencionar la historia de los códigos deontológicos. Pues en este caso los códigos deontológicos nacen o radican en la importancia que existan normas que puedan evitar que los profesionales actúen en base a sus propios beneficios, por lo que los códigos los indican límites que deben ser considerados por los profesionales para obrar bien en el ejercicio de nuestras profesiones. En el Ecuador, el código deontológico fue elaborado por la presidencia del Ecuador en un acuerdo ministerial. También es importante mencionar que en el Ecuador es muy necesario que existan los códigos deontológicos, porque existe estereotipos de que el abogado ecuatoriano es corrupto, que ganan los casos por conexiones y no en base a la ley. Esto ha generado que se socave la confianza en el sistema judicial, lo que ha generado repercusiones malas tanto para la sociedad y la profesión misma. En el Ecuador podemos mencionar que en el Código Orgánico de la Función Judicial nos establece deberes, derechos que tienen los abogados, como en el artículo 324 y el artículo 330, en el cual nos presenta los requisitos para el ejercicio de la profesión, de la misma manera los deberes. Estos pueden ser como contar con un título de abogado, hallarse en el goce de los derechos políticos, formar parte de un foro, tener un certificado profesional, actuar en base a la justicia, que el abogado debe ser disciplinado, ser un intérprete de la ley y un defensor de los principios jurídicos. También debe ser responsable, debe ser honesto, prudente, etc. También es importante mencionar que en el artículo 331 del Código Orgánico de la Función Judicial nos presenta las prohibiciones que tienen los abogados, como el de revelar los secretos
de sus clientes, asegurarle el triunfo de un juicio, ya que sabemos que esto nunca se sabe. También defender un caso cuando haya sido este juez del mismo caso. También presentar escritos injuriosos, cobrar honorarios excesivos, cohechar a los jueces, etc. También es importante hablar sobre los principios del código, del código, que uno de los más importantes son de la responsabilidad profesional, la independencia, el secreto profesional y la relación entre abogado y cliente. ¿Qué es la responsabilidad profesional? El abogado, al ser un profesional del derecho con un título legalmente otorgado, debe patrocinar éticamente los intereses de sus clientes y tienen el propósito de llegar a la justicia a través de la verdad. En cuanto al principio de independencia, ¿esto qué quiere decir? Este principio garantiza el respeto hacia el cliente. ¿De qué manera? Ya que el abogado debe ser independiente y preservar la independencia de su cliente en base a sus compañeros del despacho, frente a los jueces, poderes públicos o económicos. En cuanto al secreto profesional, como la palabra lo dice, el abogado debe ser confidencial con toda la información proporcionada por los clientes. Él no puede andar mencionando con ninguna persona, porque esto violaría este principio, que es un pilar fundamental en el sistema deontológico para nosotros como abogados. La relación entre el abogado y el cliente. Esta debe ser en base a la confianza, una seguridad firme que debe tener entre el cliente y el abogado. Bueno, para concluir con este tema bastante interesante y muy importante, es importante acotar que en base a las investigaciones realizadas, es importante mencionar que los códigos no han sido cumplidos a cabalidad en el Ecuador, como hemos visto varios casos que existe corrupción en el mismo sistema judicial. En mi opinión, puede ser que se da porque no hay sanciones cuando una persona haya incumplido un código deontológico, a comparación de otros países como Estados Unidos, que en el caso que un profesional, un abogado, viole uno de los principios deontológicos, estos tienen sanciones, hasta pueden ir a la cárcel. Lo que podemos ver que en el Ecuador no es así, ya que estos pasan desapercibidos solo en algunos casos, cuando ya sean delitos graves, se les toma en cuenta. Es importante también mencionar que no solo existen normas jurídicas, sino también normas morales que debemos cumplir como abogados para en sí ejercer nuestra profesión en base a los principios, derechos y deberes que debemos tener como abogados. Eso ha sido todo. Muchas gracias.